Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bueno, mi nombre es Alex, mucho gusto, soy ingeniero petrolero, especialista en ingeniería de reservorios y simulación numérica. En el propósito de este video vamos a tratar de explicar conceptos muy básicos relacionados con lo que es la geoestadística y el geomodelamiento, para poder introducirnos un poquito en lo que es la simulación numérica. Hoy vamos a hablar de lo que es el variograma. Un variograma es aquel que nos muestra mediante una función matemática cómo varían los datos en función de la distancia. Dentro de los ejes de este gráfico tenemos en la parte del eje X los lags o distancias o radios de evaluación, y en la parte del eje Y tenemos lo que es la varianza como tal. Entonces vamos a tratar de entender esto de una forma más gráfica y práctica. En esta parte tenemos todos los que son los puntos azules, que son representaciones de data dura o puntos de muestreo. Imaginen que son pozos y estos nos han dado cierta información, digamos que la permeabilidad. Todos los puntos azules son datos de permeabilidad, incluido el punto rojo. Lo que debería ser un modelo de variograma es básicamente representarnos matemáticamente qué tanto puede variar una propiedad desde un punto a otro punto. Para poder generar nuestro modelo de variograma, lo que se hace primero es determinar los lags. ¿Qué son los lags? Serían las distancias de observación o distancias de evaluación, por así decirlo. Con un determinado radio nosotros podemos decir, ok, vamos a observar este grupo de datos. Nosotros vamos a definir la cantidad de lags en función a la cantidad de datos que queramos analizar. Mientras el radio del lag sea más largo, vamos a tener más información a ser evaluada, pero también esto va a generar más incertidumbre. Ahora, este radio de cada uno de los lags es definido acorde al criterio del equipo de geología. Esto depende también de la cantidad de datos que tengamos aquí abajo. Para ver cómo es la diferencia de cada punto respecto a un punto de referencia, para nuestro caso del ejemplo va a ser el 55. Una vez determinado las distancias de observación que van a ser los lags, se prosigue a determinar una dirección de búsqueda, que es un vector horizontal. En este caso lo vamos a representar con esta línea azul. Ya, este va a ser nuestro vector de búsqueda. A partir de aquí vamos a definir también un ángulo de búsqueda. Este ángulo de búsqueda en este caso va a ser de 45 grados y un ancho que va a estar definido en esta zona. Esto con el objeto de ser selectivos con la información. Ahora, el ancho se va a incrementar si nosotros consideramos un ángulo tal vez mayor. Pero al hacer eso también estaríamos aumentando la cantidad de datos e incrementando lo que es la incertidumbre. Pudiera no llegar a ser muy representativo estas propiedades cuando las evaluamos en distancia. Por eso en este caso hay que tratar de limitar con un ángulo de búsqueda coherente, pequeño, bajo, como 45 grados, como lo que tenemos aquí. Una vez que hemos limitado la zona de búsqueda, como decirlo así, a continuación vamos a definir un punto de referencia. En este caso va a ser el 55, que sería nuestro z sub x. Los valores del 62 y 98 serían los que estarían presentes en el lag 0. Esos serían nuestros z sub x más h. Restamos entre el punto de referencia y el punto observado, 55 menos 62 y luego 55 menos 98. Luego elevamos el valor al cuadrado, sacamos una sumatoria, lo dividimos entre la cantidad total de datos y entre 2. Y con ello tendremos un valor para el variograma. Esto es para el lag 0. También lo vamos a hacer para el lag 1 y comparamos el dato del 102 con el dato del 55, y así vamos con todos los datos del lags y todos los pozos en diferentes direcciones. Este es un proceso que hacerlo a mano es bastante complejo, por eso precisamente usamos herramientas como Builder, que lo hace de manera automática, y nosotros lo único que hacemos es definir el ángulo de búsqueda, el ancho de búsqueda y los lags. Ahora, ya sabemos cómo se genera un variograma. El mismo equivale a una gran cantidad de puntos de muestreo, donde todos deberán estar a la misma distancia. Vale aclarar que estos variogramas varían en función de la dirección que seleccionemos. Esta dirección está directamente relacionada con lo que es la anisotropía de las propiedades del yacimiento. Ahora vamos a ver lo que son las partes del variograma. Y ya vimos cómo se construye y de dónde salen todos esos puntos verdes. Cada uno de estos va a evaluar una gran cantidad de puntos, ¿sí? Estos son los datos experimentales y la línea azul podría decirse que es el modelo del variograma. Es decir,
la tendencia, ya sea exponencial, lineal o alguna ecuación matemática que pudiera representar este comportamiento. En otras palabras, su modelo matemático. Tenemos como primer dato el punto SIL. Es donde el variograma o el modelo de variograma se estabiliza. Tiende a hacerse como plano, más o menos. Matemáticamente el SIL es la varianza, lo máximo de varianza de datos que puede alcanzar, ¿sí? Es el límite máximo, al cual el variograma puede generar un tipo de correlación con los puntos, ¿ok? Nosotros, si generamos un modelo que tal vez se vaya un poquito más arriba, tal vez no sea representativo, por eso tratamos siempre nunca pasarnos del valor del SIL, ¿sí? Ahora, cuando este valor del SIL se intersecta con el modelo de variograma, que es este de acá, se tiene lo que es el rango, es decir, cuando llegamos al punto donde ya no hay cambio y tenemos una tendencia plana, es la distancia máxima a la cual pudiéramos tener algún tipo de correlación de este variograma. Es decir, si yo tengo pozos o puntos de muestreo y quiero predecir el comportamiento a una distancia que está por encima de este rango, debo tener claro que los datos ya van a tener a partir de acá mucha incertidumbre, ¿sí? Lo ideal es no hacerlo, lo ideal es nuestro modelo define simplemente a esta parte de los puntos, ¿sí? En caso de que el variograma que voy a utilizar viene de zonas donde no hay pozos, o sea, sin exploración, entonces yo puedo emplear distancias más allá del rango, siendo consciente obviamente de la incertidumbre de los mismos. Aquí tenemos otra parte del variograma que es el nugget, que es básicamente la variación que tengo a una distancia infinitesimal desde un punto de muestreo. Un ejemplo sencillo, digamos, aquí tengo la imagen que tengo de un pozo a una profundidad X, se tiene evaluado un valor de porosidad de esta profundidad, y si yo me muevo aproximadamente 1 metro horizontalmente y tengo el mismo valor de la porosidad anterior, pues voy a tener un nugget de 0. Pero si a 1 metro ya no tengo la misma porosidad, entonces tengo un valor de nugget mayor a 0. Esta es la explicación práctica del nugget, es decir, qué tanto varía a distancias pequeñas. Si tenemos variaciones grandes en distancias pequeñas, el nugget va a ser alto. Y si tenemos variaciones pequeñas, entonces el nugget va a ser bajo. Ahora que entendimos un poquito de lo que son los conceptos que engloban a las partes del variograma, vamos a definir uno para ver cómo se calculan las propiedades geoestadísticas basadas en eso. Veamos este modelo. Aquí vamos a ir a la parte de geoestadística, donde ya hemos incluido la información de la data real, y esto es lo que nos interesa: simulación geoestadística gaussiana. Y aquí vemos un poquito lo que es el variograma. Vamos a ver dos variaciones, la parte vertical y la parte horizontal. Aquí voy a poder explicarles un poquito más a lo que me refiero con lo que es variación horizontal y variación vertical, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que los datos miden la variación de ciertas propiedades en función de la distancia, ¿no ven? Dichas evaluaciones lo vamos a hacer de forma vertical y también de forma horizontal. Como en nuestro caso del ejemplo tenemos un registro vertical, el variograma vertical va a ser mucho más representativo porque tenemos información mucho más subsecuente. Tenemos puntos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de registros. Y por ende tenemos propiedades de toda esta zona. Sin embargo, en esta vista, vean, yo quiero generar un variograma horizontal. Para ello voy a tener que evaluar y correlacionar información desde este punto a este punto, y este punto a este punto, y este punto a este punto. O sea, tenemos distancias más grandes, por ende más incertidumbre, porque a distancias mayores no sabemos qué puede haber aquí al medio. Entonces el variograma horizontal, si bien se va a poder generar con una sarta de puntos como lo que teníamos en este ejemplo de acá, aunque tengamos un buen lag y un buen ángulo de evaluación, siempre va a haber esa incertidumbre porque no tenemos una correlación tan cercana como cuando la evaluamos verticalmente, ¿no? Entonces vamos a considerar o no anisotropía en función de qué tanto varían los puntos desde aquí hasta acá. Si es que no varía mucho la información, ambos variogramas deberían estar cercanos. Sin embargo, si eso no pasa así, los dos variogramas van a coger direcciones completamente diferentes. En este caso, todos los puntos, tanto del variograma horizontal como del vertical, están casi cuadrando, digamos, dentro de una misma. Entonces, no es tan descabellado decir que no tenemos anisotropía. Siendo ese el caso, solo es cuestión de ajustar los variogramas a los datos de nuestro modelo. Esta curva azul va a ser nuestro modelo matemático. Para que la curva azul se ajuste al variograma real, se consideró un nugget de valor de 0, un SIL de 1.01, un rango de 667.76 y un variograma tipo esférico. El modelo esférico se representa con esta ecuación y al principio lo vemos como una tendencia lineal, pero a medida que nos alejamos la distancia esta tiende a volverse plana y la ecuación refleja ese comportamiento. Hacemos el ajuste para el variograma horizontal
y también de la misma forma para el variograma vertical. Una vez ajustado todos los valores, se procede a correr la simulación. En este caso estamos simulando el valor de la porosidad. Vean que la escala está del 1 al 100, hay que convertir, esto lo vamos a hacer después. Si hacemos zoom hacia los pozos, vamos a ver que la data dura, o sea la data real de registros que están implícitas en cada pozo, por cada vez que se haga la simulación, esta misma no va a cambiar, o va a cambiar muy poco en relación de lo que se encuentra alrededor del pozo, generando así diferentes modelos, diferentes soluciones a un modelo, y todas completamente válidas, cual lo convierte en una herramienta poderosísima para poder dar pronósticos y poder medir la incertidumbre. Si te gustó, no olvides ponerle like, suscribirte y a darle a la campanita para ver más contenido así. I look forward to our next meeting. Take care and bye.